Saludos en la paz del Señor. Hoy vamos a hablar sobre reclamar a Dios. ¿Qué tan insolentes podemos ser como personas, como humanos, y nos atrevemos a reclamar a Dios? Hace algunos años no podía congregarme en mi congregación actual por fuerza mayor, entonces me pido permiso, no había movilidad ese día, entonces. Eh, Pero voy a visitar a una iglesia donde me congregaba más antes. Fui a visitar y en allí una hermana comienza a protestar, ¿no? A reclamar diciendo, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me pasa todo esto? Comienza a protestar contra Dios. Y en ese momento he sentido una especie de resentimiento, de odio, de duelo, ¿no? Y el pastor le dice, no tienes que decir esto, hermana, ¿cómo va a decir que Dios te ha abandonado? Varias cosas que comienza a tratar el pastor de hacer entender a la hermana. Entonces, en estos momentos, digamos, y al ver la Biblia, yo me recuerdo de que también como persona he reclamado a Dios. Yo sé que también tú has reclamado alguna vez. Yo les voy a contar las dos ocasiones en las que he reclamado a Dios. Uno ha sido cuando mi hermanito era niño, de la cama no se podía levantar. O sea, no podía sentarse. Algo pasaba, su cabeza se volteaba, no podía sentarse bien. Y entonces yo y mi papá, mi mamá y yo comenzamos, nos asustamos y comenzamos a llorar. ¿Cómo le va a pasar todo eso? Sí. Y yo estaba tan dolido y tan resentido que voy al otro patio de mi casa y empiezo a reclamar a Dios. ¿Cómo vas a decir? ¿Cómo va a pasarme esto? ¿Por qué? No sé, una forma de protestar, una forma de reclamarle a Dios, como si, como si yo fuera su superior, ¿no ve? En ese momento no conocía mi lugar, no me daba de cuenta de que yo era solamente una creación más de Dios, una partícula más del universo. Pero en ese momento no, pensaba que era el centro del universo, entonces por eso también reclamé a Dios de esa manera. Pasan los años, ya cuando ya me estaba congregando con más fidelidad, con más fuerza, mi papá y mamá se enferman los dos al mismo tiempo, los dos están en cama, entonces yo tenía que atender, tenía que cocinar, tenía que atender su negocio y todo eso. Entonces un día, después del trabajo me cancelan, ¿no? Fin de mes te cancelan del trabajo. Me cancelan y yo quiero contar mi dinero, ¿no? Gracias por el trabajo, digamos, diciendo. Pero busco la billetera y no hay el dinero. Y da igual, otra vez comienzo a loquearme, comienzo a protestar contra Dios. Se están enfermando a mis papás, ¿qué más quieres que haga? Ahora ya no tengo mi sueldo. Me he loqueado. Y he empezado a renegar. Entonces, pero en ese momento no me he dado de cuenta todavía el lugar donde me encontraba. Ahora ya ha pasado tiempo de eso, ¿no? Y digo, ¿no? Los humanos somos tan insolentes, más que todo cuando vamos a la iglesia, y pensamos que ya hemos ganado ciertos derechos y que estamos en derecho de reclamar a Dios cosas, por cosas que nos pasan, por qué estoy pasando por esta prueba. Habemos así algunos hermanos. Tenemos esa insolencia de reclamar a Dios. Entonces, lamentablemente, pues no conocemos nuestro lugar. Y obviamente uno tiene que pasar de situaciones bien graves para reconocer que el Señor es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera con tu vida, porque es Dios, ¿no? Entonces, hermano, no reclames. Si estás en una situación crítica, no protestes, no reniegues contra Dios. ¿Ya? Ni siquiera Job lo ha hecho. Job, si vos lees la Biblia, él era considerado justo, perfecto, ¿no? Justo delante de Dios era considerado Job, exactamente justo. Entonces, ante esa situación, Job no ha protestado contra Dios. Por ejemplo, si vamos a ver el Job capítulo 9, el título dice, incapacidad de Job para responder a Dios.
O sea, Job no sabía que él no estaba en derecho de reclamar a Dios por lo que le estaba pasando las cosas. Él estaba consciente de eso. Si vos, lo que Job ha atinado a decir en esa situación de desesperación, en esa situación de enfermedad, de toda la prueba que ha pasado sin haberse equivocado, como nosotros lo hacemos, a eso quiero llegar. Job dice en Job capítulo 9, versículo 10, Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas, sin número. Job, en su problema, en su desesperación, lo que ha hecho es alabar a Dios. No ha protestado, hermano y hermana. Él no ha reclamado, él no ha hecho, pucha, tantos años estoy sirviendo a la iglesia, ¿por qué me están pasando estas cosas? Nosotros no somos ni la sombra de Job para poder siquiera decir que tengo el derecho de reclamar a Dios. No tenemos ese derecho, porque nosotros somos sus hijos. Un hijo no puede reclamar a un papá, por más que tu papá haga lo que haga, no puedes. Entonces, de la misma manera, inclusive con Dios es mucho peor. No podemos reclamarle. Más bien, tenemos que agradecerle por todo lo que nos pasa. ¿Ya? Entonces, para que me entiendas en otras palabras, lo que nos está pasando en estos momentos, lo que estás viendo el video ahora o lo que yo les estoy hablando en estos momentos, es consecuencia de mis acciones pasadas. El desierto que estoy pasando ahora, o que estamos pasando, o que estás pasando, es debido a las acciones y decisiones que has tomado en el pasado. Dios te dio ese libre albedrío para decidir. Entonces tú has decidido y estás viviendo las consecuencias de tus actos. Por eso no podemos reclamar a Dios. Él no nos ha hecho como máquinas para decir, está programado y va a ser así. Nos ha dado una serie de órdenes, mandamientos en la Biblia. ¿Por qué nos ha dado? Porque si no hacemos caso a eso, van a pasarnos cosas como consecuencia. Por ejemplo, un asesino ha matado a una persona. Se ha pedido perdón de Dios. Dios le ha perdonado, porque se ha pedido esa persona de todo corazón. Pero las consecuencias de sus actos no lo van a perdonar. Le van a encarcelar, va a estar en la cárcel. Y si es que él decide servir en la obra de Dios, siempre va a estar siendo mirado por las demás personas. Él era asesino, pero ahora es pastor. Siempre va a estar con esas miradas, con la mirada juzgadora que tenemos las personas. Pese a que Dios le ha perdonado, pero las consecuencias de sus actos no. Entonces, hermano, no te pongas a reclamar, porque séte consciente de las cosas que has hecho. ¿Ya? Y acuérdate que ni siquiera Job ha reclamado, estando él haciendo mucho mejor las cosas que nosotros. Voy a volver a repetir, nosotros no somos ni la sombra de Job para pensar de que estamos pasando por esas pruebas de Job. Nosotros hemos hecho algo malo en el pasado, hemos tomado malas decisiones y por eso estamos viviendo ahora lo que nos pasa. Si han sido buenas, pues estamos viviendo de esos frutos. Entonces, de eso se trata, hermano y hermana. No reclames. Más bien, busquemos misericordia de Dios, ¿no? Decirle, Señor, me he equivocado, he sido un estúpido, he sido tonto, no soy nada delante de ti, ten misericordia de mi Padre Santo. De esa manera el Señor nos va a ayudar a pasar ese desierto. Porque Él nos dice, trae tus cargas a mí, dice, ¿no? Pese a que nosotros todavía nos hemos equivocado, le hemos arruinado con nuestras decisiones, con nuestras acciones, pese a eso Dios nos dice, trae tu carga, te voy a ayudar. Tenemos todavía esa alternativa más. Entonces, hermano, no podemos reclamar a Dios. No protestes contra Dios por las cosas que te están pasando. Acuérdate, lo que te está pasando ahora es consecuencia de tus acciones pasadas. Puede haber excepciones, como en el caso de Job, pero ni siquiera Job se ha atrevido a reclamar a Dios. Humillémonos ante Dios y Él nos
nos protegerá. Hasta el siguiente vídeo.